Vamos mejor a hacer pasar al invitado y conversar con el Alejandro. Adelante, Alejandro Guille, más bien. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno. Hola. Alejandro, cada día uno desde afuera mira a los políticos con creciente sorpresa, enojo, no solamente yo, las encuestas lo indican. Hemos visto tanta cosa, no se olvida, pero desde la elección de la mesa de la Cámara de Diputados, con este diputado en entredicho, pelean porque sí, pelean porque no, se garabatean, se agarran, de todo vemos. ¿Quién quiere estar en política con esto, con el ambiente que se vive hoy en política y con lo desprestigiada que está de mala actividad? Los masoquistas. ¿Y a usted le gusta que le peguen? Con la edad parece que uno se va poniendo así. No, es un desafío bonito, precisamente porque hay problemas. Porque si estuviera todo bien, nadie me habría dado ni siquiera la posibilidad de asomarme. Y como hay problemas y hay muchos que quieren dar señales de incorporar gente que viene de otras actividades y que mira la política más desde fuera, todavía no está totalmente contaminado por ella. Total, corrompido por Tiene la esperanza la gente que uno lo haga mejor. Y bueno, si uno se quiere desprestigiar, ¿y para qué a esta edad? Tú dices, voy a hacer la pega bien. Tú dices, si no me hubieran permitido asomarme a esto. ¿A qué te refieres tú con esto de permitirme? ¿Quién te permitió asomar? Los partidos, pues, chiquillos. ¿Te refieres al Partido Radical que te ha dado todos los partidos, y los partidos consideran que son dueños de los cupos, ¿no? Es que ahora se habla de que en cupo de. Y no, yo soy independiente y presenté mi nombre, lo puse a disposición. Yo voy en cupo del Senado que está consagrado en la Constitución, digamos, claro, no un cupo de nadie. Exacto, de los ciudadanos, pero hubo un partido que dijo, ok, yo apuesto a usted, y además apostó a Giorgio Jackson, en algún momento a Luis Rivero, ex rector de la Chile, pero ellos se fueron quedando en el camino. Luis Rivero porque al final realmente no lo consideran suficientemente bien, Giorgio porque se aburrió de todas estas negociaciones. Y de que no lo dejaran entrar a primaria finalmente. Y que finalmente no primaria. Y en el caso mío, que todavía se está discutiendo en Antofagasta quiénes son los candidatos, ese no se sabe. Todavía no sabemos quién es el contendor, digamos. Y no sabemos quiénes son, ni siquiera el compañero de lista. Ni siquiera el contendor interno, digamos. Ahora dicen que iría Escalona, no tengo idea. ¿Y por qué Antofagasta, Alejandro? Ah, que yo soy de allá. ¿En serio? Sí, ¿De la señorita. Perla del Norte? Hola, yo estudié en la Universidad Católica del Norte, en el Liceo de Hombres, Antofagasta. ¿En el San Luis? No, en el Liceo de Hombres. Ah, el Liceo de No, yo Hombres. era de los proletas. Ah, no, sí, yo estoy pensando en mi abuelo, que era más proleta. Y él estaba en el San Luis, claro, que en el siglo antepasado. Claro. No, estuve en el San Luis, entre paréntesis, la semana pasada, Ah, conversando con los alumnos de quinto año, o sea, tercero o cuarto medio. Quinto año era antiguo. como el bachillerato. Sí, antiguamente, Sí. para los que son viejitos, porque los que más votan por mí son las personas de más edad. ¿Y por qué? Porque la gente de más edad es la que está votando, pues los jóvenes Claro. no votan. Entonces hay que dirigir siempre el mensaje a la gente de 60 para arriba, que esos votan, pero religiosamente. Y sin embargo dicen que, por ejemplo, uno de los triunfadores de este domingo que vivimos hace poquito fue Velasco, donde hubo mucho voto joven. Y también sorprendió Sí. estos 3 millones de chilenos que salieron, que no se explican solo aduciendo que votaron los responsables adultos, digamos, Sí. ¿no? Entonces No, parece votó, que no hay sí. que agotarse solamente en el mensaje a la tercera edad, por así decirlo. Sí, no, es una broma. Yo sé. Yo creo que, por lo menos lo que yo constaté en Antofagasta, porque yo voté en Antofagasta, había muchas mujeres, por lo menos ahora que llegaron temprano, porque después yo ya tuve que tomar el avión y volver a Santiago para estar a la hora del recuento acá. Y me llamó la atención, las mujeres las primeras en llegar en mayor cantidad, entonces ahí ya me empezó a latir que venía muy bien la mano para Bachelet. Aunque de antes se notaba, porque donde tú vas, la gente te dice, ya, y firme con la Bachelet, y firme ¿Algo te con la sorprendió Michelle. del resultado? Sí, Más bueno. allá de lo Bachelet, porque me imagino que A eso ver, no sorprendió a nadie. Pero... Sí, eso no sorprendió a nadie. A ver, ¿qué me sorprendió? La cantidad de gente que votó. Yo calculaba que iba a mandar por el 1.200.000, 1.300.000. Yo había dicho 1,5 millones. Claro. Me quedé Y cortísima. 3 millones. No llegamos ni a la mitad, y tú a la mitad. Claro. Esa fue una grata sorpresa. Sí. En segundo lugar, el sólido respaldo a Michelle Bachelet. Eso sorprende? no es un fenómeno atribuible a la nueva mayoría. Ella tiene un liderazgo propio, tiene características del liderazgo además que la hacen única. Fíjate que un analista, Alberto Mayol, decía el otro día que él considera que esto es un fenómeno como cristológico, que ya no tiene que ver con una cosa netamente política. ¿Tú compartes esa visión de que esto escapa a las lógicas políticas propiamente Sí, tales? absolutamente, absolutamente. Mira, yo estuve en Tocopilla, por ejemplo, con la gente que sufrió el efecto del terremoto y que todavía no tienen casa, que es un grupo bien particular de pobladores de Tocopilla. Y fui a conversar con ellos y me decían, consíganos que venga la Michelle. Ellos consideran que el solo hecho que apareciera El Michelle dirigente de la Bachelet Tirana, se fuera a solucionar resolvían algo. sus problemas y que mientras ella no fuera no les iban a resolver el problema. Ese es el nivel y la gente tiene un nivel de expectativas muy grande con ella, pero bueno, tener ese amor de un pueblo
A pesar de que esa ese gente que tú me cariño, describes admiración. es gente que no tiene la casa construida Claro. durante un terremoto que también ocurrió bajo la Concertación, por así Sí, decirlo. O sea, no claro. es una reconstrucción atribuible a Pérez Maquena, por así decirlo, ¿no? Exactamente, así. Lo que sí que se construyó más casa en ese periodo que ocurrió el terremoto que después. Ahora, eso tiene varias razones en realidad, porque en el norte es muy difícil conseguir empresas constructoras que se dediquen a construir casa por casa. Pues las grandes obras Bueno, en atraen todas a las partes es grandes difícil. De hecho, viviendas, una de sí. las dificultades, lo conversaba yo hoy día de la mañana, me tocó entrevistar al ministro de Vivienda y justamente describía exactamente esa dificultad Sí, sí, respecto de la zona afectada por el tsunami. En Lo este mismo caso. que en zonas de patrimonio, por ejemplo, que muchos dicen tan lento que va la reconstrucción, claro, porque hay que construir gente que sabe respetar el patrimonio cultural y no es llegar y meter cemento y vamos construyendo. ¿Qué te pareció a ti el gobierno y la gestión en general del presidente Sebastián Piñera? Mira, yo creo que el presidente tuvo la mala suerte de un terremoto, lo cual le impidió desplegar su agenda y tuvo que dedicarse a reconstruir el país. Y creo que dentro de eso tuvo un intento al comienzo de hacer un gobierno liberal, de una derecha más progresista, que se veía interesante, pero al año y medio, entre la propia RN, que nunca lo logró unificar, y la UDI, que se opuso abiertamente, el presidente nunca pudo desplegar lo que a lo mejor él habría querido hacer, que era un gobierno mucho más liberal. Esa frustración quizás la recoge personajes como Andrés Velasco, por ejemplo, de hacer una buena gestión, pero con sensibilidad social, con políticas públicas, y se fue diluyendo, y la gente perdió la confianza muy rápido. Además, se cometieron muchos errores. ¿Cuáles son, por ejemplo, como errores comunicacionales o Mira, de ese índole? la tragedia de este gobierno comenzó cuando echaron a Marcelo Bielsa. Yo estaba conversando con don Carlos Larraín, me dijo, esta tontera, dijo, nos costó 6 puntos. Fue la primera vez que Piñera bajaba en las encuestas. Y de ahí la gente le empezó a perder la confianza. O sea, como que siempre había una cosita media tortuosa detrás, unas movidas raras, que no era transparente, y se fue instalando esa idea con una velocidad muy grande porque existía esa desconfianza. Bueno, y Pero y también se demoró en el fideicomiso al principio, no se olvida, pero hubo cierta tardanza en el traspaso de sus bienes en algún Perdió el momento. minuto mágico de haber instalado otra imagen de él, y eso permitió que al debilitarse él, fue perdiendo poder, los partidos empezaron a presionarlo, eso desfiguró ese proyecto de esa derecha distinta. Alejandro, y al final terminó decepcionando. Y la calle, porque hay gente, la tesis de muchos es que esto de la calle no surge de un día para otro, me refiero a los movimientos estudiantiles y sociales que en algún momento tuvieron al presidente sin dormir probablemente durante mucho tiempo, ¿no? Y al ministro pero entonces... son antiguas, esto venía de antes. Exacto, venía de antes, pero como que termina de hervir. Es como que el movimiento se permite finalmente hervir cuando hay un gobierno de derecha y no cuando está la Concertación por una suerte de lealtad atávica o algo así. ¿Cómo lo ves tú ese? Creo que más bien porque la Concertación tenía más astucia para manejar los movimientos sociales. O sea, era capaz de descomprimir la presión. O sea, este gobierno se demoró mucho en darse cuenta del problema. Y siempre decía que era porque no se conocía bien, que era un problema comunicacional. Pero no hubo, Alejandro, en el gobierno de Michelle Bachelet, con todo lo que hubo movimiento pingüino, nada parecido a las manifestaciones que vimos el año pasado. No, por la magnitud. O sea, es de otro orden de magnitud y es tan cuantitativamente distinto que se hace cualitativamente distinto. No, evidentemente que ya es un cambio cualitativo. Por varias razones. Uno es porque la autoridad política no asentó el liderazgo rápido. Probablemente si hubiese actuado con rapidez y hubiese resuelto algunos problemas, habría amortiguado un poquito el conflicto. Pero lo dejó acumular fuerza, después ninguneó el movimiento. Y además lo provocó, esa es la peor tontera que se puede hacer. Claro, cuando el otro está descontento y tú en vez de calmarlo e invitarlo al diálogo, empezar a provocarlo. No, si son muy pocos los que salen. Entonces a la siguiente vez vamos el doble. Y a la tercera el triple. Y el gobierno seguía diciendo que no iba nadie. Entonces ya era visible que el discurso no correspondía con la realidad. Ahora, el movimiento se ha ido instalando, ya se instaló, se ha ido incluso fragmentando, ya no se puede hablar de una cosa monolítica, ¿no es verdad? Incluso se ha ido extremando, y ya ni siquiera me refiero a los encapuchados, porque eso no son parte del movimiento, creo yo, pero cuando uno ve que, no sé, por el debate presidencial aparecen rápidamente jóvenes afuera diciendo que no están con ningún partido, o sea, con ningún candidato, ni con Bachelet ni con nadie, empieza a parecer algo más difícil el desafío para la futura presidenta. Empieza a parecer incluso más complicado el tema del manejo de la calle para cuando le toque a ella, si es que le toca a ella. Sí. ¿No crees tú? Sí, evidente. Pero eso es normal. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a una democracia muy restringida. Entre el año 90 hasta fines del gobierno de la presidenta, incluso al comienzo del gobierno de la presidenta Bachelet, una pequeña oligarquía de partidos conducía al país y en la ciudadanía miraba de lejos
y no sabía si su malestar o su disconformidad era compartido por los demás, no se socializaba. Entonces no se transformaba en opinión pública, sino que era algo que cada uno sentía por su cuenta. ¿Seré yo el que está mal? De uno. Claro, pero era muy individual. Pero en la medida que se van estructurando los movimientos sociales, la gente va diciendo, pero yo también comparto lo mismo. Chócale, Entonces no chócale, estoy solo. claro. Y además yo también estoy con problemas en la educación de mis hijos, que cada día es más cara, pero yo estoy mirando mi fondo previsional y me doy cuenta que en vez de aumentar, disminuye. Y cada vez que recurro a la salud, porque ahora empiezo a tener achaques, el sistema no me responde. Entonces se fue generando una conciencia de que había muchos problemas, no uno solo, y que requerían cirugía mayor. Ahora, a mí me gusta la democracia con muchas expresiones, ¿no? La democracia no es solo de los partidos. En un régimen democrático también participan los grupos de interés, los sindicatos, los gremios profesionales, los grupos empresariales, las Fuerzas Armadas, las iglesias. Todo grupo de opinión se mueve y presiona a favor de los proyectos y de las ideas que tiene. Eso es propio de una democracia viva, sustancial. Pero nuestra democracia entonces está viva Ahora en términos sí, relativos. Digo, no, lo digo porque la Cámara y el Senado no son obviamente las únicas demostraciones ni lugares donde se manifiesta la democracia, pero por Dios qué difícil entrarse en una de un partido. Pregúntale a Giorgio Jackson, ya que lo estábamos Por nombrando, ejemplo, ¿no? evidente que sí. Lo que pasa es que nuestras instituciones y los políticos nuestros se mal acostumbraron. De lado y lado, ¿no? De lado y lado, por eso hablo de general, a creer que la política la hace la élite de los partidos. Y eso fue una situación muy excepcional en Chile, explicable por el golpe de Estado, el miedo que había el año 90 y una cierta disposición de la ciudadanía, tanto de un lado como de otro, ¿no? Decir, ok, tratemos de abuenarnos, tratemos de encontrar los consensos, seamos prudentes. Mucha gente relegó sus aspiraciones. Pero va pasando el tiempo y la gente dice, bueno, ok, yo ya relegué demasiado tiempo mis aspiraciones. Ya y está ahora, bueno ya. Ya está bueno, ahora quiero... Y además viene una generación que no tiene los miedos anteriores. Entonces empezamos a tener una democracia como son todas las democracias en el mundo, con muchas movilizaciones, con protestas, con gente en las calles. Es así. Y por lo tanto es una democracia más real. Ahora, las democracias modernas son más difíciles de administrar. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, ¿por qué razones? O entre otras cosas, porque la toma de decisiones en un Estado está muy condicionada por la globalización, que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario, que las transnacionales. Entonces, el presidente de la República a veces no tiene más poder que el que tiene el jefe de una transnacional. Una transnacional a veces maneja más recursos que un Estado. Entonces, los Estados tienen dificultad para tomar decisiones. Los partidos políticos, que son la expresión más propia de la política, tampoco son capaces de canalizar tanta heterogénea demanda al sistema. Y además que aquí en Chile hay malas costumbres. Y además tienen incentivos para no canalizar Exacto. ciertas por sus propios intereses, por sus propios financiamientos de sus propias campañas. Por ejemplo, que además entonces la ciudadanía... se juntó ese tercer factor. A la dificultad propia de administrar un mundo globalizado, la falta de renovación de la política en Chile, la falta de nuevos liderazgos, la falta de calle de los partidos políticos, les pasó la cuenta y hoy día tenemos una crisis de representación. Eso es real. ¿Cómo estás financiando tu campaña a propósito de los secretos mejor guardados? Pronto vamos a hacer un llamado dramático que la gente se ponga. Porque yo primero, bueno, perdí un crédito, tenía unos ahorros, los tiré a la pelea para mantenerme y financiar algunas cosas mínimas. Pero ahora se viene la parte más Pero ahora pesada. ya todo el mundo me presiona porque la gente me está ayudando, pero tú comprendes que recorrer el norte significa tener camioneta, tener gasolina y no le puedo estar pidiendo a los amigos que todo el tiempo se estén poniendo ellos. Y hacer un ni postercito más que sea. Y no dejen botada también su trabajo. Entonces hay que profesionalizar un poquito. Alejandro, Así que dentro de poco estamos pensando en algunas estrategias, pero de montos aportados. Por ejemplo, a través de la web, póngase con una luca. Ya, o sea, de hacer... Ahora, si se quiere poner con 10, mejor. Obvio, ¿No y es con cierto? 100, con sonrisa A 100 incluida. ya yo le sonrío y, Claro. y me saco una foto. Y... Claro. Alejandro, quiero que nos pongamos en el escenario de si ganas y se pierde. Primero, si gana, hay que ser optimista, me imagino que tú querrás ser optimista. Tú vas a ser senador si es que eres senador por Antofagasta, pero también eres uno de los representantes de todos nosotros los chilenos, ¿no es verdad? ¿Qué planes en concreto tienes para tu primer año, por ejemplo, para Antofagasta y para el país como un conjunto? Mira, primero hay que hacerse cargo de darle gobernabilidad al país, ¿no? O sea, la gente ¿Te parece que no hay gobernabilidad? Es que hay un nivel de expectativa salvaje, entonces hay que formar un gobierno que logre empatizar con la gente y ordenar la agenda. Y digamos, mira, vamos a partir por educación, más reforma tributaria, porque hay tanta demanda que hay que hacer un orden. Entonces la gente no se desespere, que sepa que le va a tocar dentro de la prioridad en algún momento, dentro de un plan realizable en 4 años. Pero eso es, tú me estás hablando como ministro del Interior, pero yo te pregunto como senador. Yo te pregunto como en tu escaño parlamentario, como senador. Bueno, es que lo que pasa es que el senador, por lo mismo que es figura nacional y regional, tiene que representar a su región, pero también tiene que asegurarse, lo primero es ser responsable y ser parte de una alianza que dé gobernabilidad al país, que le dé confianza, que los cambios se van a hacer,
pero que nadie se sienta amenazado, o sea, porque ya hay gente que cree que aquí viene la Asamblea Constituyente y los soviets de obreros y soldados, ¿no? Y eso no es así. Claro, y los bolivarianos exacto, y otros. Y esa cosa. No, pues vamos a hacer los cambios a la chilena, en régimen democrático, con diálogo social, pero si la votación es muy masiva, vamos a tener más votos y vamos a poder hacer más cambios. Pero si le sale medio empatada la elección, bueno, van a tener que hacer unos pocos cambios y negociados. Y eso hay que ser realista. La política es el arte de lo posible, no es un kamikaze. Esa es una. Y segundo, hacer sentir la voz de la región. Por ejemplo, en Antofagasta parece extraño, pero hay localidades como tal que hace 8 años no se construyó una casa. ¿Por qué? Primero por el terremoto de Tocopilla, ahora el terremoto de la zona central. Mientras tanto se aumenta la presión. Entonces en Calama, Tocopilla, Antofagasta, cualquier ciudad del norte, no se construyen viviendas. Entonces hay una presión social muy fuerte. Segundo, los hospitales están totalmente desbordados porque se privilegió los hospitales de la zona centro y sur. Por el terremoto, eso no se han construido hospitales. El de Calama, que tiene un 75% de avance de la obra gruesa, está votado por un problema de que quebró la empresa. Y eso puede quedar 10 años votado, como ha pasado antes con las cárceles concesionadas o con un colegio público espectacular que hay en el corazón de Calama, y que quedó votado porque la empresa quebró y entraron en los litigios legales y lleva 9 años. Entonces en el norte ya tenemos la urgencia de la salud. Por ejemplo, hay ciudades que no hay traumatólogo. O sea, en la ciudad. Si hay un accidente, claro, por ejemplo, tal no hay traumatólogo. Una persona se accidenta y se murió. Porque la distancia para trasladarlo a Antofagasta, pero además tiene problemas de conectividad. Hay partes que no hay comunicación. Que no hay repetidoras para los celulares. Exacto, entonces tú te accidentas en medio de la pampa y este tipo se muere porque de ahí es que alguien se entera. Como se morían antiguamente de sed. Como era antes. Claro. Entonces, por ejemplo, son cosas muy dramáticas en el norte. Y además hay muchas aspiraciones. O sea, el norte de Chile es cosa extraña, pero tiene el cobre, tiene la minería, es la zona que más produce en Chile. La productividad de la minería es 10 veces a lo que es en el sistema financiero. Y sin embargo, los recursos que quedan en el norte no tienen comparación. La calidad de vida en Chile empieza desde La Serena al sur y en Iquique al norte. Pero si tú te recorres la tercera región y la segunda, es de una pobreza franciscana. O sea, Calama, que ha sido la capital minera de Chile desde que comienzo del siglo XX, es una de las ciudades más precarias de Chile. Pero no tiene hospital. No tiene un hospital decente, digno. No tiene especialidades, las calles están llenas de hoyos, hay partes de la ciudad que todavía no tienen agua potable. ¿Cómo te explicas que la ciudad minera por excelencia tenga esas condiciones? Sí, no se puede explicar. Y además agrégale el costo de la vida. Alejandro, como senador, ¿te podría tocar ser parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, no la Comisión de Relaciones Exteriores? Podría tocarte. En eso, pero podría tocarte y te quiero invitar sí. a que veamos una encuesta a propósito de tu opinión y el impasse de Evo Avión Morales, digamos. ¿Qué opinas de la detención del avión de Evo Morales en Europa? A, un maltrato y una ofensa de Europa contra toda Latinoamérica. B, otra prueba de que Snowden no ha contado todo y Estados Unidos está desesperado. Y C, la evidencia de que Evo es un mandatario no confiable, capaz de socorrer a espías. ¿Alguna que se avenga mejor con tu entender de esta situación? Bueno, ¿cuál fue el motivo? Yo estaba tratando de averiguar la causa de la detención del avión. La causa era la sospecha de que podía estar en ese avión. Tampoco una sospecha tan loca. Si el tipo estaba en Rusia, Snowden se supone que quedó en Rusia varado, sin pasaporte, y empezaron rápidamente a coquetear. De hecho, se le preguntó en algún medio y él dijo, sí, yo podría conversar con él. Entonces, tampoco es tan loca el haber pensado que estaba en el avión. Bueno, pero si un presidente de la República le da asilo a alguien, lo que corresponde es que le den todas las facilidades para que se traslade al país en que recibió el asilo. Bueno, no está haciendo así en Londres, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que las grandes potencias siempre tienen un doble estándar. O sea, nos habría irritado que Chile le diese asilo a alguien y que nos hubiesen detenido al presidente Sebastián Piñera y más allá de derecha e izquierda estaríamos todos cerrando filas frente Pero cuando detuvieron a Pinochet, yo no recuerdo que haya habido demasiado cierre de filas. Pero era distinto, él estaba citado por un tribunal de justicia, de acuerdo a un proceso. Juliana Sánchez, yo no estoy comparando peras con manzana, pero para efectos... un conflicto más diplomático. Pero Juliana Sánchez, por ejemplo, está citado por un tribunal por temas sexuales y de abusos sexuales en Suecia. O sea, ahí hay algún símil, más allá de que los delitos unos son de lesa humanidad, y insisto, no hay que comparar peras con manzanas. Pero es Ecuador, no es Bolivia. No, Ecuador, pero Bolivia se subió rápidamente al carro junto con Ecuador de aquellos que estaban como interesados en socorrer. Esto estoy simplemente dando el contexto. Sí, nosotros no podemos aceptar eso porque si no lo van a hacer a nosotros también después. ¿Te parece entonces la A? ¿Tú te sientes que esto fue un maltrato a Latinoamérica? Exacto, a los países chicos, ¿no? Porque eso no se lo hacen entre grandes. A ver, A entonces. Vamos a ver si el candidato está con el 58,5%, que ha considerado que esto es un maltrato y una ofensa de Europa
contra toda Latinoamérica. Ahora igual es generalizar, porque ¿qué tiene que ver los propios austríacos que le dieron el aterrizaje? Bueno, lo retuvieron, pero lo dejaron aterrizar, en fin. El 21% dice que esto es una prueba de que Snowden no ha soltado toda la pepa y de que Estados Unidos tiene justice. Y un 50%, o sea, la mitad de ustedes dice que esto es evidencia de que es un mandatario no confiable, porque es capaz de socorrer a espías. Bueno, eso es lo que ustedes votaron. Y ahora, Alejandro, quiero, antes de cerrar, preguntarte por el otro escenario. En caso de que no seas senador, tú eres periodista, estás desempeñado como periodista no sé si toda tu vida profesional, pero todo lo que yo recuerdo, que no es poco, de tu carrera profesional. ¿Se puede volver? Porque una de las mayores como exigencias que nos ponen a quienes estamos en las noticias es una cierta neutralidad, una cierta objetividad. Y digo cierto porque usted comprende que es imposible ser objetivo cuando uno es un sujeto, claro, ¿no es verdad? Pero esta neutralidad y esta como ecuanimidad media salomónica que se le exige al hombre de las noticias, y que tú evidentemente pierdes, por definición, cuando te abanderas detrás de un candidato, detrás de un partido que te apoya, detrás de ciertas ideas, y ese camino me pregunto yo si tiene vuelta. Mira, hay dos problemas ahí planteados. Uno, yo creo que un periodista puede tener ideas políticas como cualquier otro y ser conocida y no por eso pierde ni la objetividad ni la ponderación. Dicho eso, personalmente tengo muchas posibilidades de hacer otras cosas. La academia, hace rato que tengo ganas de escribir, viajar, conocer otros mundos, no, se abren. O sea, casi dan ganas de desearte que pierdas porque se ve bastante interesante el proyecto. Yo siempre me las arreglaba para pasarlo bien. En épocas mucho más precarias, difíciles, siempre he estado lleno de ideas, así que para mí no es un drama. Yo no soy un político profesional. El pan mío de fin de mes no depende que me reelijan en una elección más, elección menos. Bueno, eso te da harta independencia. Eso me da una gran independencia. Segundo, he aprendido a hacer cosas muy distintas. Entonces me veo haciendo muchas cosas a la vez. Pero tengo ganas de, ¿cómo se llama? De ser honorable. De dedicarme a la tarea legislativa y de ser gobierno. Creo que una parte de la vida de uno que uno no ha vivido antes, entonces me gustaría. Bueno, o de ser oposición, puede ser senador de oposición, si es que ganara Longueira a fin de año. No, pero eso no va a pasar. Oye, lo primero que me dijeron, nunca digas que vas a perder, nunca te creas que vas a perder. Uno siempre tiene que decir, no me pongo en ese escenario. Pero es tan absurdo, para uno que pregunta es bien absurdo. Para un político está bien, pero para mí, que uno no es político, si pierdo nomás. Oye, te voy a citar, yo me las arreglo para pasarlo bien, dices tú. ¿Te la has pasado bien siendo colocolino este último tiempo? Es que lo que pasa es que hay gente que cree que solo es, ¿cómo se llama? Ganar y ganar y ganar. Sufrir es parte del deporte. ¿Pero tanto, Alejandro? Sí, mira, yo soy medio sadomasoquista, por eso lo partió diciendo, partió diciendo que era medio masoquista. Sufrir un poquito te hace bien porque después descubres la realización plena. Solo el que ha sufrido es capaz de darse cuenta cuando está frente a algo que es valioso. Ya, pero cuando Colo Colo mete un gol, tu alegría va a ser, va a ser, claro, pluscuamperfecta. Pero igual no lo paso mal, yo me río, ¿te fijas? Ya, no eres de esos hinchas que sufre, porque hay hinchas que sufren. Cuando era más joven sufría. Así de llorar, yo he visto gente llorar en el estadio. No, tanto como llorar no, pero me chupaba y me deprimía, pero me duraba hasta que llegaba la polola y entonces empezaba el proceso recuperatorio. Ahora ni siquiera es necesaria la polola. Exigía compensaciones. Ahora ni siquiera llegas a deprimirte. No, pues ahora no. Pero fíjate que estuve, por ejemplo, con los cabros de Colo Colo de la Garra Blanca de Ñuñoa, hace como dos o 3 semanas atrás en una comida. Era re divertido porque éramos como 4 viejos. Y el resto era puro lolo, saltando, gritando, y te tienes que sumar nomás porque ¿qué estáis haciendo ahí? Y yo ahí gritando, saltando, con cabros chicos, feliz. Estaba con uno de mis hijos, además, con un amigo de mis hijos. ¿Son colocolinos los hijos tuyos? Bueno, eso no lo he hecho a la casa. Ah, lógico, ya. Si la tolerancia tiene un límite. Sí, claro, y la democracia está por ahí nomás. La democracia, con respeto a la mayoría, porque la mayoría soy yo. No, es una broma. Pero yo lo paso bien en todas partes. Yo creo que el deporte... el drama de sufrir, si no lo has vivido nunca y siempre ganas, termina perdiendo el sentido del ganar. Sí, claro. Si tú necesitas pasarlas por las difíciles. Y cuando yo era Colo Colo en los años 60, porque ahí me hice colocolino, Colo Colo no le pegaba ni al quinto bote en los años 60. Después del 63 que había sido campeón, recién el 70 volvió a ser campeón. Y no te digo lo que era en el colegio, los chunchos, los de la Católica, todos ganaban menos el cacique. La mitad de tu infancia entonces. Claro, sí que yo soy de la época del sufrimiento. Por eso, y ahí es donde se forja el carácter, en el dolor, en el sufrimiento. Así eso que lo que hoy día si ya no son colocolinos porque el equipo pierde, eso nunca ha sido colocolino. El colocolino está en las buenas y en las malas, y en las malas es donde mejor se ve el carácter de la gente. ¿Oyeron los albos?
Ya, así que suban la cara y nada de andar con caras depresivas. Claro, la carita en alto, fíjese, la vez la carita. La y U a tuvo seguir. como 50 años sin ser campeón y ahí están todavía, felices, disfrutando el instante, el segundo Los fugaz. camarógrafos, cómo se ríen. Alejandro, queremos desearte suerte, agradecerte que hayas venido a contarnos de tus proyectos y de los proyectos que tienes en particular para tu región. Muchas Te gracias. y agradece, suerte. muy, muy amables todos y piénsenlo de esta manera. El país está enfrentado a una situación bien bonita, porque tiene grandes aspiraciones, pero hoy día es posible hacerlas. Pero hay que hacerla entre todos. Si no hay para qué angustiarse y empezar a hacerse enemigos unos por otros. Todos queremos medio ambiente sano, todos queremos buena educación, todos queremos buena salud. Entonces hay que juntar fuerzas y este es un salto producto del mismo crecimiento que el país ha tenido. Así que seamos menos chaqueteros y más optimistas. Buen mensaje. Así como el Colo. Gracias, Alejandro. Me voy con un beso de la hermosa Lola. Uy, gracias Gané por lo de 10 Lola. años. Gané 10 años. Muchas gracias. Que te vaya bien, Alejandro. Chao. Suerte. Pasa nomás, adelante.